Vamos a nuestro estudio de la Confesión Bautista de Fe de 1689 y vamos a ir al capítulo número 10. Vamos a tocar el último punto de este capítulo, del capítulo número 10, que es el punto número 4. Dice así: otras personas no elegidas, aunque sean llamadas por el ministerio de la palabra y tengan algunas de las operaciones comunes del Espíritu, como no son eficazmente traídas por el Padre, no quieren ni pueden verdaderamente venir a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvas. Mucho menos pueden ser salvos los que no reciben la religión cristiana, por muy diligentes que sean en ajustar su vida a la luz de la naturaleza y a la ley de la religión que profesen. Hay muchas personas que de alguna manera tienen o reflejan actitudes como si estas personas realmente hubieran sido transformadas en su corazón. Nosotros vemos en diferentes iglesias, diferentes denominaciones, cómo hay personas que son entregados a la iglesia, tienen actitudes buenas ante la luz de los hombres. Sin embargo, dice aquí que otras personas no elegidas, aunque sean llamadas por el ministerio de la palabra y tengan algunas de las operaciones comunes del Espíritu, como no son eficazmente traídas por el Padre, no quieren ni pueden verdaderamente venir a Cristo. Para que una persona pueda ser transformada, que una persona pueda tener un nuevo nacimiento, es necesario que haya un llamamiento, hermanos. Las personas no pueden venir a Cristo por ellas mismas. Una persona, muchas veces lo hemos tocado aquí en la iglesia, ese tema acerca del llamamiento eficaz, porque una persona está dañado en su voluntad. En la caída el hombre, y eso vamos a tocarlo también en la predicación de esta mañana, en lo que toca a la carta a los romanos, como el apóstol Pablo siempre nos hace, y la Escritura siempre nos hace referencia, inclusive nuestro mismo Señor Jesucristo nos decía que nadie puede venir a Él, nadie puede ir a Cristo si no es que el Padre lo traiga. Así de que hay personas que sí manifiestan ser entregadas a la iglesia, tienen todos los elementos para que alguien diga esta persona sí es alguien restaurada. Sin embargo, en algún momento estas personas, como no tienen ese llamamiento del Señor, no han sido restauradas realmente, estas personas en algún momento abandonan la fe cristiana. No porque pierdan la salvación, porque la salvación no se pierde, sino porque nunca tuvieron esa salvación, nunca tuvieron esa restauración plena y vemos mucho en las iglesias ese tipo de situaciones. Personas que algún día las vimos caminando en el Señor y decíamos qué personas tan piadosas, entregadas, y entonces estas personas caen en pecado, abandonan la obra del Señor, y es porque nunca tuvieron realmente la salvación. El Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 22 y versículo 14, nos dice: muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Hay mucho llamamiento, hay mucho predicación del Evangelio. El Evangelio se predica. Es lo que se llama el llamado exterior. Mucha gente escucha el Evangelio, sin embargo, no a toda la gente es escogida para vida eterna. Y las personas toman esto como si Dios fuera injusto, pero nosotros no podemos compararnos con la mente de Dios. ¿Quién conoce la mente de Dios? Nadie. Todo lo que Dios hace es bueno. No, pero nosotros no podemos medir al Señor con cuestiones humanas. Él tiene el conocimiento muy superior a nosotros. Dice Mateo 13:20 también, nos habla acerca de la parábola del sembrador.
Vayan a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 es la parábola del sembrador y nos vamos a dar cuenta cómo hay personas que reciben la palabra con gozo, pero llega un momento en que abandonan eso porque no tiene raíz, vayan a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, y el versículo 20 y 21 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces son aquellas personas que reciben con gozo la palabra, dan evidencia exterior de que tienen las operaciones del Espíritu, pero como no tiene raíz, dice la Escritura, estas personas cuando viene la aflicción o viene la prueba, estas personas tropiezan, esas personas se van de la fe, se van de la iglesia. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 4 y 5, que gustaron los beneficios. Vayan a Hebreos capítulo 6, perdón. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 4 dice: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Sí, es capítulo 6, versículo 4 y 5 y 6. Dice: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndoles a vituperio. Está hablando aquí de que hay quienes reciben la palabra de Dios, dice, gustan de la buena palabra de Dios, se gozan en la palabra de Dios, tienen esos beneficios de estar ellos dentro de una iglesia que los recibe, y ellos dan esa apariencia. Sin embargo, dice que recaen aun cuando ellos demostraban tener una apariencia de piedad. Mateo capítulo 7, versículo 22. Mateo 7, 22. Dice el Señor, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos hombres habían ido en el nombre del Señor y dice: profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, incluso hicieron milagros, probablemente se referían a milagros de sanidad o otro tipo de milagros, pero el Señor dice: nunca los conocí. Esto es, que nunca estaban en el plan del Señor. No era que en algún momento los desconoció, era que nunca habían estado ellos en el plan del Señor. Porque Dios tiene a aquellos a quien Dios llama, nunca los va a poder rechazar. El llamamiento es eficaz, la salvación es para siempre. Así que el Señor no va a poder, mismo dice: al que a mí viene yo no echo fuera. Así de que hay personas, como dice aquí la confesión, que tienen operaciones comunes del Espíritu, pero como no son eficazmente atraídas por el Padre, no quieren ni pueden venir a Cristo, y por lo tanto no pueden ser salvas. Pueden ser salvas una vez que esta persona en algún momento venga a Cristo, se arrepienta porque ha sido llamado, y entonces esta persona
ya es salva. Dice Juan capítulo 6, versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me lo dio no lo trajere. Así que no hay nadie que pueda ir a Cristo por su propia voluntad. Dice ahí mismo Juan capítulo 8, versículo 24, vayan a Juan capítulo 8, versículo 24, nos está hablando acerca de que las personas que no vengan a Cristo van a morir en sus pecados. Juan capítulo 8, versículo 24. Dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Una persona que no ha sido llamada por el Señor no es una persona que haya encontrado la salvación. Ahora, nosotros no sabemos quiénes son las personas que han sido llamadas. Nosotros debemos de predicar el evangelio a toda persona porque nosotros no sabemos quiénes son los llamados. Lo que sí sabemos, porque la Escritura así nos lo dice, es que una persona que ha sido salvada, crea o no, como los arminianos, que no creen que han sido elegidos, sino que ellos creen que por su propia elección se acercaron a Dios, tomaron a Cristo. Pero aún esas personas, si han sido regeneradas, si han sido salvadas, aunque no crean que han sido llamados, porque nadie puede venir al Padre, a Cristo, si el Padre que se los dio no los trae. Ahora, el siguiente párrafo de la confesión nos dice, mucho menos pueden ser salvos los que no reciben la religión cristiana, por muy diligentes que sean en ajustar sus vidas a la luz de la naturaleza y a la ley de la religión que profesan. Una persona que profesa una religión, cualquier tipo de religión, que sea una persona muy religiosa, si es una religión mística, que sea una persona entregada completamente a esa religión, si es una religión que basa su salvación en principios morales o en obras, si esa persona está haciendo todo lo que esa religión le dice, pero no es una religión cristiana, esta persona no puede ser salva, porque la salvación viene únicamente de parte de Cristo. Entonces no importa si es una persona muy buena, no importa que es una persona que entrega toda su vida a ayudar a la gente, ayudar a las demás personas. Si esta persona profesa una religión que no sea la cristiana, no ha entregado su vida a Cristo, esta persona no puede ser salva. Porque la salvación viene únicamente por medio de Cristo y por medio de su palabra. Es como nosotros recibimos ese mensaje de salvación. Hechos 4:12 dice, y en ninguno otro hay salvación. Es un pasaje muy conocido, un versículo muy conocido. Hechos 4:12, márquenlo en sus Biblias, si acostumbran marcar su Biblia. No, su Biblia no es para que sea un adorno. Hay Biblias que sí tienen en los hogares de adornos, pero su Biblia es para que la use, para que aprenda de ella. Hechos 4:12. Una vez leí una frase era un presidente de Estados Unidos cristiano que decía, cuando yo regularmente veo a una persona con una Biblia bajo el brazo maltratada, su alma no está así. ¿Por qué? Porque eso da evidencia de que es una persona que está buscando en su Biblia. Las Biblias no son para tenerlas de adorno, son para que nosotros las usemos y aprendamos. Dice Hechos 4:12, dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Juan capítulo 4, versículo 22, cuando está nuestro Señor con la mujer samaritana, le dice, la salvación viene de los judíos. Y Cristo era judío, Él venía de los judíos, así de que la salvación proviene de los judíos porque es por medio de nuestro Señor Jesucristo. La vida eterna nos habla el Evangelio de Juan, nos dice
que la vida eterna es que conozcan al Padre y que conozcan a Jesucristo. Esa es la única manera de que podamos tener vida eterna. Juan 17:3. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y por último, Juan capítulo 14, versículo 6, otro versículo muy, muy conocido. Juan 14, 6. Dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ninguna persona puede ir a Cristo y ninguna persona puede tener salvación si no es porque el Padre previamente eligió a esta persona, la llamó para salvación, transformó su corazón, le dio un nuevo nacimiento y de esa manera pudo ejercer fe para creer en Cristo. Muchas veces nosotros hemos tratado con este tema porque es el tema que más nos pudiera interesar a nosotros en el inicio de nuestra salvación. Saber que nosotros hemos sido salvados únicamente por la gracia de Dios. Esto lo que hace es que al hombre le quita su orgullo, le quita su pretensión de decir es que yo soy mejor que otra persona y por eso yo elegía al Señor. Y eso tenemos que estar constantemente meditándolo, repasándolo, porque eso es lo que nos hace ser más agradecidos ante Dios, saber que es únicamente por Él, por su misericordia, el que nosotros podemos tener la salvación. No hay otro camino, no hay otro medio. La semana pasada vimos el tema que tocamos, fue el tema acerca de los niños. ¿Qué pasaba con los niños que estaban muy chiquitos y que no podían, o incluso niños en el vientre? ¿Qué pasaba si morían? ¿Cómo obtenían ellos la salvación? Y nosotros en lo que concluimos en esto es que Dios es soberano sobre todas las cosas. Que nosotros no podemos en nuestra mente ayudarle a Dios o defender a Dios, porque Dios no necesita que lo defiendan, Él tiene su manera. La única manera de que, y va relacionado con esto, porque la única manera en que las personas se salvan es escuchando el Evangelio, esa es la única manera. Toda la Escritura nos habla de que es por medio del Evangelio en que nosotros podemos llegar a la salvación. Y entonces meditando sobre esto decimos, bueno, si es el único medio, escuchando la palabra, ¿cómo es que los niños entonces se van a salvar si es el único medio? Bueno, porque nosotros debemos de entender que si Dios es todopoderoso y Dios puede cambiar los corazones de esos niños, también lo que puede hacer Dios es que Dios puede darles la capacidad, si es que nosotros queremos pensar un poquito más, es que Dios puede darle la capacidad de que esos niños aún en el vientre escuchen la voz de Dios, el mensaje del Evangelio, y hacer que los niños entiendan ese mensaje. Hay cosas que la Escritura llama misterios, que nuestra mente no puede entender, nuestra mente es muy pequeñita, no puede entender. Pero sin embargo la Escritura nos deja indicios de qué es lo que puede suceder en diferentes situaciones. Así es de que nosotros confiamos en que es un Dios de bondad, que el llamado a la salvación viene únicamente por parte del Evangelio. Las personas que no escuchan el Evangelio, por más buenas que aparenten ser, no entran en la salvación, y que Dios tiene los medios para que aquellas personas elegidas de todas partes del mundo, así sea la selva más alejada, Dios tiene los medios para transmitirles el mensaje del Evangelio. Muy bien, hermanos, con esto concluimos el capítulo número 10, un capítulo muy interesante acerca del llamamiento eficaz. Gracias al Señor porque nosotros hemos sido llamados por el Señor, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cada uno de nosotros tenemos
nuestro propio testimonio de la manera en que hemos sido llamados. Unos más temprano, otros más tarde, otros en dificultades, otros sin dificultades, pero siempre el llamado de Dios ha sido eficaz en aquellos en los cuales el Señor ha elegido. Bien, hermanos, la próxima semana, si el Señor lo permite, vamos a tocar el tema de la justificación. Si nosotros hemos sido llamados, entonces tenemos que ser justificados. Ese es el proceso de la salvación. Vamos a continuar con nuestro servicio.